Hace 2 meses, en los comienzos de este canal, lo primero que hice fue subir algunos cuentos propios como una manera de recopilarlos y darlos a conocer. Después fui sumando videos relacionados con la política diaria y algunos comentarios al respecto. De pronto me empecé a guiar por la cantidad de visitas, relegué a los cuentos y me centré en lo cotidiano. Me di cuenta que esa no es mi manera habitual de proceder, que no puedo entrar en eso y que debo hacer lo que sienta. Hoy tuve ganas de que conozcan este relato y aquí estoy. Mientras que lo escuche uno o una persona al fin, y que le genere alguna emoción interna, habrá valido la pena el haberlo subido. La puesta en marcha de ese plan de repoblamiento rural tuvo características revolucionarias. El nuevo gobierno, parcelando tierras inexploradas, hizo una tarea esperada por generaciones enteras. Cada familia recibiría una porción determinada del terreno que habrían de pagar con créditos hipotecarios con una extensión nunca vista en la historia. Cooperativas dedicadas a la construcción fueron las encargadas de edificar las viviendas en cada parcela. Se les brindaba además maquinaria, insumos y herramientas para llevar a cabo una producción rural destinada a autosustentarse en una primera etapa y para posteriormente asociarse y comercializar sus excedentes en conjunto, buscando condiciones más favorables para una retribución mejor. Durante mucho tiempo, viejos luchadores populares soñaron emprendimientos similares, que apenas alcanzaban el calificativo de utopía. Los más entusiastas lo definían con 2 palabras pronunciadas en voz baja: reforma agraria. Uno de los felices nuevos propietarios estaba teniendo una doble satisfacción al formar parte de este proyecto. Su historia tuvo un episodio previo que es preciso relatar. La partida de la policía provincial hacía de auxiliar en la justicia. La orden de desalojo era clara y concisa. Intímase a los ocupantes del territorio de propiedad privada, ubicado en la margen izquierda del arroyo de la Paloma, con la intersección del camino vecinal número 538 de la localidad de Curruzpuquén, es un nombre mapuche que significa viento del invierno, en la provincia de Río Negro. Desplegaron un operativo ampuloso dispuestos a combatir un enemigo peligroso. Pateando la puerta endeble de una choza, 2 oficiales del grupo de choque entraron a la casa sin advertencia alguna. Una mujer y 3 pequeños se refugiaron detrás de las espaldas del jefe del hogar. Este, con un gesto altivo, preguntó: ¿quién está a cargo de este atropello? «Cállate, negro de mierda», respondió uno de ellos, mientras el otro lo golpeó en el pecho con la culata de un fusil. El oficial de justicia que ingresó tras ellos, asustado, se apoyaba de espaldas contra una de las paredes de adobe. Se estaba sintiendo intimidado por los ladridos de un perro flaco. La mujer y los chicos sumaron sus voces en una mezcla de reclamo y llanto. El hombre, desde el suelo, humillado ante sus familiares, casi por instinto, manoteó un cuchillo. Nuevos efectivos policiales se sumaron. La superioridad numérica terminó por doblegarlo, pero en la defensa de su gente, el bravo mapuche vendió cara a la derrota. Uno de los agresores sufrió una herida cortante en uno de sus brazos. Ya reducido, fue conducido a golpes hasta el móvil policial. Su familia y sus pertenencias fueron arrojadas al camino sin contemplación. Fue obra de la providencia que ocasionalmente todo el procedimiento tuviera como testigo ocasional a don Juan Domingo Guerra, veterano editor de periódicos vecinales, que para entonces era el responsable de El Vigía del Sur, publicación mensual destinada a reflejar el acontecer de esa campiña. El viejo periodista se encargó de encontrarle refugio a la mujer y los chicos, y acto seguido se encargó de visitar a Nahuel, detenido en dependencias policiales.
La lista de acusaciones incluyó invasión a la propiedad privada, usurpación de territorio, resistencia a la autoridad, lesiones agravadas por el uso de armas y otros cargos. Las páginas del periódico reflejaron el caso, pero la inmediatez y la notoriedad fue alcanzada a través de las redes sociales. El artículo se hizo viral hasta llegar a los medios nacionales. Ya no era el caso aislado de un sin tierra ocupando una pequeña parcela en forma ilegal. El acusado vivió allí toda su existencia. Antes lo hicieron sus mayores. Suele ser un hecho repetido el que poderosos terratenientes autoricen a puesteros a ocupar un espacio mínimo en sus latifundios. La familia cría gallinas, cultiva una huerta y se abastece de lo necesario para subsistir. A cambio de esa concesión, el jefe de familia le retribuye al dueño con tareas ocasionales. Le amansa potros, ayuda con la yerra o la esquila y otros trabajos temporales. Es una relación distinta a la que tienen los peones de tiempo completo. Así era el vínculo acordado por Nahuel con los Menéndez. Venía de arrastre. Así vivió allí su padre y su abuelo. El arreglo se hizo con don Manuel, legendario propietario de la comarca. 2 generaciones posteriores lo mantuvieron de hecho, sin cuestionarlo. Pero sus herederos entraron en negociaciones con una empresa transnacional. La exigencia ante una posible compra les demandaba un territorio libre de toda ocupación. Desde siempre, la justicia fue un apéndice de la explotación comercial del agro. Los poderosos se valen de ella en defensa de sus propios intereses. El desalojo fue automático, uno más de tantos que suceden a diario. Se asiste indiferente por la suerte futura de los ocupantes. La diferencia de este caso la hizo el sentido social de guerra y su humilde medio periodístico, a través de este misterio que multiplica noticias por internet. El caso tuvo una repercusión nacional, pero su aporte no solo fue hacerlo público. Se contactó con organismos de derechos humanos de la zona, le consiguió asesoramiento jurídico y ellos hicieron visible todo el atropello del que había sido víctima. Así llegamos al juicio oral y público. La cobertura periodística buscó variantes donde analizar el conflicto. Se escuchó la palabra del fiscal, que intentó mostrarlo como un violento, un usurpador. Pedía una condena con todo el peso de la ley. La defensa orientó su estrategia a impugnar el procedimiento de desalojo, cuestionó los atropellos, pidió la nulidad de lo actuado. Pero el momento culminante fue cuando al propio Nahuel le fue concedido el uso de la palabra. En su alegato dijo: el señor que administra la justicia de los Wincas me invitó al uso de la palabra. Es la primera vez que siento un poquito de consideración. Sus policías entraron sin aviso en mi casa. Querían echarme de allí diciendo que esa tierra tiene dueño. Ya aquí surge la primera gran diferencia. Para ustedes, la tierra es un pedazo del valle que se puede alambrar y apoderarse como hicieron mucho tiempo atrás. Para nosotros, en cambio, la ñuque mapu, o tierra si lo prefieren, es una palabra que define al planeta. ¿De quién es el sol que entibia las praderas? ¿De quién la lluvia que riega las pasturas? ¿De quién el suelo donde germina la semilla? ¿Cómo pretender que algo tan sagrado tenga dueño? Esa choza de adobe, de la que me sacaron a golpes, la construyó el padre de mi padre. Fue hace mucho tiempo. Esos que hoy la reclaman no habían nacido. Hacerla fue una forma de admitir la derrota en manos de aquellos soldados que masacraron a sus hermanos. Tiempo duro para mi gente, señor. Usaron al Remington, esa herramienta asesina que escupe fuego y muerte y dolor. Al cacique de ustedes, creo que acostumbran a llamarlos generales, le brindaron el homenaje de incluir su cara en un billete. El fusil entonces fue la primera de las razones para consolidar el despojo. Tiempo después llegó el alambre
para indicar el tamaño de sus posesiones. Nuestras vidas valían para ellos un patacón. Ese era el pago que recibían por llevarle a los que mandan las orejas de uno de mis antepasados. Era el modo de probar que ya había uno menos de nosotros. Los restos mutilados no eran dueños ni del metro de espacio físico que pudiera servirles de sepultura. Cuando mi abuelo, eligió el rinconcito del valle donde soportar su dolor, lo hizo llegando a un acuerdo. Los que no llegaron a un acuerdo similar sufrieron la fuerza de la segunda herramienta para consolidar ese gran despojo, los fiscales. Al decirlo, espero no incomodar a usted, señor fiscal, que hoy desempeña una tarea parecida. Sus antecesores ayudaron a que los Wincas se adueñaran de los valles. Tayel, mi abuelo, hizo su ruca, la choza de la que me expulsaron por la fuerza. Eligió el lugar después de cabalgar un día entero sin contacto con patrones de estancia. Con el tiempo, allí nació Hueychafé, mi padre, hasta que un día, después de muchas lunas, llegó gente de don Manuel diciendo que él era el dueño de ese rincón donde vivían una vida sencilla. Le pidieron papeles que ellos no tenían. Preguntaron cuándo y a quién lo habíamos comprado. No sé si él o alguno de sus antepasados hubiera podido responder a esa misma pregunta, pero con sabiduría llegaron a un acuerdo. Disculpe si me extiendo en este relato, señor, pero todo lo dicho es imprescindible que lo escuchen. Don Manuel les permitía seguir viviendo allí, criar algunos animales y cosechar su huerta, solo para el consumo familiar. A cambio, mi abuelo haría para él trabajos ocasionales. Domarle potro fue el principal. Mi gente no maltrata a los animales. Lo ayudaría también en tiempos de la esquila, y mi abuela le aportaría hierbas que sirven como medicina. Cuando creció mi padre, se sumó al acuerdo. No hizo falta volver a hablar con los hijos del patrón. Tampoco lo hice yo cuando ya fui un hombre. Nunca fui peón conchavado, pero cumplí cada pedido. Me sorprendió la llegada de su policía. Nadie me dijo nunca que el acuerdo estaba terminado. Patearon mi puerta, asustaron a mi familia. No se trata así a nadie. Si reaccioné, fue para defenderlos. Estaba con mucho enojo, señor. Este alegato tan sentido conmovió a la sala. Lo escucharon en un silencio absoluto. Un canal de televisión filtró una cámara y en diferido consiguió ponerlo al aire. Después de deliberar, la justicia declaró la nulidad de lo actuado. Nahuel Calfú quedó en libertad. Cayeron las acusaciones que lo llevaban a prisión. El terreno en cuestión se había desocupado de hecho, al compás de la violencia de la justicia de los blancos, pero todo el episodio movilizó en la sociedad una discusión centenaria: instrumentar políticas sustentables para la ocupación de la tierra. El caso terminó de impulsar la concreción de este proyecto rural, fomentando políticas públicas de ese nuevo gobierno recién asumido allá por diciembre del año 2027, que llegaba a su fin. Fue una verdadera fiesta. La inclusión de Nahuel y familia en esta lista de beneficiarios fue estricta justicia. Se concretaba un sueño viejo de los luchadores populares, aquella demanda centenaria de Emiliano Zapata: la tierra para el que la trabaja. Por los altoparlantes, música alusiva concretaba el cuadro. La voz inconfundible de Alfredo Zitarrosa cantaba cosas como: la idea original acá era poner el tema musical Triunfo Agrario, cantado por Alfredo Zitarrosa, sobre una poesía emocionante de Armando Tejada Gómez, que tiene muchísimo que ver con el contenido del cuento, pero me di cuenta que iba a estar infringiendo las disposiciones de YouTube, así que les pido disculpas y me permito reemplazarlo por un pedacito de lectura de la letra por mi parte, como a modo de recitado. Vamos con él entonces. Este es un triunfo, madre,
pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.